está capacitado y cualificado para dar vida es Cristo. Yo no puedo dar vida. Yo no puedo, de hecho, no puedo entregar mi vida para salvar a otro. Quizá yo puedo entregar mi vida, como dice Romano, ¿osará alguno morir por un justo? ¿Osará alguno morir por lo bueno? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando yo veo la palabra léeme, siempre me enfoco en un libro. Cuando usted lee un libro, usted ve que usted quiere sacarle el contenido, la sustancia que ese libro puede representar para su vida. Es decir, que cuando nosotros hablamos de leer, nosotros tenemos que enfocarnos en cuál es la intención de la Escritura. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, ¿cuál es la intención que nosotros buscamos cuando leemos estos tal pasajes bíblicos? Nosotros sabemos que la Biblia fue escrita con un propósito establecido, pero no todo el mundo se acerca con la misma intención. Por eso la palabra de Dios se renueva día a día. La palabra de Dios no se mantiene estática. La palabra de Dios no es obsoleta. La palabra de Dios no pasa. Así lo estableció Dios en su palabra. Él dice: todo pasará sobre la tierra, pero su palabra no pasará. Es decir, que la palabra de Dios establecida en un libro se mantendrá por siempre, porque la palabra es Cristo revelado. Y hoy yo me quiero centrar en la lectura de un hombre que estuvo en la tierra en un momento determinado. Cuando nosotros leemos la vida de este hombre, nos vamos a percatar que cada vez que nos adentramos más en él, solamente podemos ver en él compasión, solamente podemos ver en él amor, solamente podemos ver en él misericordia. Cuando nosotros vemos la vida de este hombre y leemos en línea por línea su vida, nos vamos a dar cuenta que en él solamente hay vida. Si usted lee la Escritura sobre la vida de Cristo, usted posiblemente solamente va a ver una historia de un hombre que luego que se hizo carne, cumplió un propósito en la tierra. Quizás si usted lee la Escritura, usted se va a dar cuenta que la Biblia habla solamente de la historia de este hombre. Usted va a ver quizás que hizo un milagro. Usted quizá va a ver que se humilló. Usted quizá va a ver un hombre que cumplió la voluntad de Dios. Yo no sé qué usted puede ver cuando lee la historia de Cristo a través de las páginas de la palabra, a través de las páginas de la Biblia. Pero una cosa es leer sobre la vida de Cristo y otra muy diferente es leer sobre el Cristo mismo. Posiblemente nosotros no vamos a llegar al conocimiento pleno de Cristo. Hay misterios que no se nos fueron revelados. Hay misterios que quizá van a quedar a sí mismos en misterio para nosotros. Ahora en este cuerpo carnal, nosotros posiblemente podemos llegar a un nivel de revelación, a un nivel de conocimiento, si nos centramos más en una historia de un hombre que en la vida de ese hombre. Cristo, revelado en la palabra de Dios, dice en el libro de Juan capítulo 10 verso 10 que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. También si usted ve la vida de Cristo, Él dice que es el camino, que es la verdad y que es la vida. Cuando usted ve la palabra camino, usted solamente quizás se enfoca que solamente hay un camino para llegar al Padre. Usted solamente quizás puede ver que es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero cuando yo veo la palabra camino, yo veo un estilo de vida, yo veo un destino, yo veo un propósito, yo veo un diseño. Pero también Él dice que es la verdad. En la ciencia, en la filosofía, ellos dicen que no existen verdades absolutas, que la verdad es relativa. Puede decir que no hay
mentiroso, porque él se está describiendo en sí mismo como la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Hicieron esa pregunta a Cristo. ¿Cuál es la verdad? Pero si Cristo es la verdad, yo lo que puedo percibir es que para nosotros Cristo lo es todo. Fuera de Él no hay nada. Por tanto, todo lo que yo quiero, todo lo que yo necesito, debo buscarlo en Cristo. Por eso Él dijo, separado de mí, nada podemos hacer. Pero también Él dijo que es la vida. Cuando en el Génesis dice que Dios formó al hombre del polvo, sopló sobre él y vino a ser un ser viviente. ¿Qué sopló Dios sobre el hombre? Vida. Por eso usted ve que los estudiosos, si usted estudia la teología profunda, se va a dar cuenta que los teólogos dicen que cuando Cristo sopló o cuando Dios sopló sobre él, sopló el Espíritu de Dios sobre el hombre y vino a ser una vida vivificante. Por eso cuando usted lee que al hombre se le va el Espíritu, se le va la vida. Dice que la vida del hombre es como un soplo, es como un espíritu. Por eso cuando nosotros vemos que Cristo viene a la vida del hombre, de la muerte lo trae a la vida, lo resucita y lo crea en un nuevo ser. Por eso el único que está capacitado y cualificado para dar vida es Cristo. Yo no puedo dar vida, yo no puedo, de hecho no puedo entregar mi vida para salvar a otro. Quizá yo puedo entregar mi vida, como dice Romano, ¿osará alguno morir por un justo? ¿Osará alguno morir por lo bueno? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo muere para darnos vida. Y cuando entonces yo veo centrada la vida de Cristo y veo leer ese libro transparente, ese libro que en sí mismo encierra poder, autoridad, encierra todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros vemos, yo tengo que preguntarme, ¿qué ser era este? ¿De dónde nace? ¿De dónde sale? ¿Por qué Cristo viene a ser dador de vida? ¿Por qué Cristo verdaderamente puede decir hoy que es un dador de vida, que es salvador? ¿Por qué Cristo tiene la potestad, tiene la autoridad y el poder para calificarse como tal? En el libro de Filipenses, capítulo 2, a partir del verso 5, la Biblia resalta algo que nos va a dar una enseñanza poderosa hoy. Oiga cómo empieza la palabra. Oiga lo que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Se completa para mí. Yo fui impactado cuando leí este pasaje bíblico. Nunca lo había predicado desde la perspectiva del hombre, desde Cristo. Nunca yo había leído ese pasaje bíblico desde la perspectiva de Cristo, pero mucho menos para enseñar sobre Cristo. Generalmente yo me enfocaba en el verso 5, cuando dice: tengan en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo. Yo me enfocaba en lo que nosotros como hombres debemos hacer, asemejándolo a Cristo. Pero hoy Dios quiso entrarme en una enseñanza a través de Cristo. Oiga lo que dice: tengan el mismo sentir que hubo también en Cristo.
el sentir que hubo en Cristo, yo quiero ver qué fue lo que sucedió. Porque en este pasaje bíblico usted puede ver diferentes enseñanzas, pero yo me voy a enfocar solamente en tres. La primera es, ¿quién era Cristo antes de venir a la tierra? Esa es la primera parte. Según lo que yo veo, Filipenses 5:6 dice que el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Enfoquémonos ahora, ¿dónde estaba Cristo? Hagámonos que estamos exactamente en el tiempo de la visitación del Espíritu Santo a María. Estamos viviendo una vida quizá desenfrenada. Estamos viviendo una vida conforme a nuestro placer. Estamos viviendo una vida conforme a nuestros sueños. Tenemos planes. Posiblemente ya hemos planificado las vacaciones del 2025 para el que no la ha tomado. Quizá otros ya están planificados tener cita en la embajada para que le den una visa de 10 años. Otros quizá ya han planificado cómo va a ser su ministerio. Yo no sé cómo estamos ahora mismo, pero imaginémonos que Cristo está sentado en el trono del Padre y se da un diálogo en el cielo y Dios comienza a hablar con Cristo y le dice: necesito a alguien que entregue su vida por mi pueblo. Necesito a alguien que vaya y muera y asuma toda la culpa de un pueblo pecador. Pero Cristo lo ve y quizá Cristo le dice: pero tú estás hablando de Israel, tú me estás hablando del pueblo que tú sacaste de Egipto, tú me estás hablando de un pueblo rebelde, de un pueblo que se ha descarriado al paganismo, a la idolatría. Tú me estás hablando de ese pueblo. Y Dios le dice: de ese que estoy hablando. Necesito que por amor alguien vaya a la tierra y se entregue por él. Y ahí se da lo que Filipenses dice: un hombre que no escatimó el ser igual a Dios, no estimó absolutamente nada, ninguna cosa de que aferrarse. Ese era Cristo. Ese que allá los fariseos le dicen: antes que fuera Abraham ya yo era. Ustedes tienen a Abraham como su padre, pero no sobre todo eso. Ahora ustedes dicen que su Salvador es Moisés y la ley. Y eso lo dicen antes que ellos fueran, ya no existía. En Génesis capítulo 1 dice: estaba en la creación, hagamos al hombre. Y en el libro de Tesalonicenses dice que Él es la preeminencia de toda la creación. O sea, no estamos hablando del simple hombre nacido de María. Antes que Cristo llegara a la tierra era Dios. Estaba sentado en el trono con la gloria del Padre. En un momento determinado Jesús dijo: Padre, ahora glorifícame como aquella gloria que estuve contigo. Es decir, que antes que Cristo muriera era Dios, era la esencia, era el creador, era el protector. De hecho, dice la Biblia, los teólogos dicen que cuando hablamos del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, estamos hablando de que era una cristofanía, es decir, era el mismo Cristo que se presentaba delante de los hombres. ¿Quién era? O sea, cuando yo veo eso, entonces yo pienso y creo y tengo la convicción de que yo soy de gran valor para Dios. Tú eres que merece ir a la horca. O sea, tú mereces ir a la horca. Tú mereces ir a la muerte. Tú mereces ir a la cruz. Toda la culpa, la cadena perpetua, la pena de muerte, era a ti que te caía. Y un hombre en el cielo se le ocurre decir: yo voy por él. No. Permite que Angélica viva, yo entregaré mi vida por él. O sea, señores, no fue un judío, no fue un famoso nazareno cualquiera. Estamos hablando de que Dios asumió la posición y el lugar tuyo, el cual, en siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. La número 2 en que yo me quiero enfocar, luego de saber quién era Cristo para determinar el valor de su obra, la segunda es: ¿quién hizo Cristo? Ya yo sé que era Dios, yo sé que era el primogénito de toda la creación, pero ¿qué hizo Cristo?
a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí, cuando hablamos que se despojó, la palabra despojo viene del griego keno, que se traduce como vaciar, quitar, privar, despojar. Cuando usted lee la palabra despojo del griego keno, estamos hablando que se vacía, se quita todo, se priva de todo, se despoja, se deshace de todo. Pero cuando lo vemos centrado en Cristo, entonces despojarse significa quitar de sí mismo los elementos propios de su rango o posición. Dios mío. O sea, cuando nosotros vemos la palabra que no, desde Cristo, no es vaciarse, no es privarse. Estamos hablando de quitar de su propio rango o posición. Por eso era Dios y se convirtió en hombre. Vino a ser semejante a ti y a mí. ¿Cuál es la autoridad más alta que puede existir sobre la tierra? Un rey, el faraón, el papa, qué sé yo. Ahora imagínate la máxima autoridad sobre la tierra, despojarse, vaciarse de su posición y decir que yo no soy rey, sino que soy siervo. Eso fue lo que Cristo hizo y lo vemos desde 3 puntos. Dios el Hijo dejó su trono, dejó su gloria, dejó su posición de rey para convertirse en siervo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. O sea, ya no estamos hablando de cualquier cosa. Por eso usted ve que Cristo se baja el rango, se bajó el rango de rey y ahora yo soy el siervo. Ay, Dios mío. La número 2 es que el Dios Hijo pasó de existir solo en el Espíritu para ser semejante a los hombres. Ya nosotros no solamente somos, o ya Cristo no solamente es un Dios de Espíritu, sino que ahora se convirtió en carne, se convirtió en visible para los hombres. Ya no solamente es el inalcanzable Dios, sino que ahora está entre los hombres. Por eso tuvo que decirle en un momento determinado a un incrédulo discípulo que le dice: muéstranos al Padre y nos basta. Y que le dijo: en serio, tanto tiempo que estoy entre vosotros y ustedes, y tú me pides esto, porque ya no eres Dios Espíritu, sino que ahora el hombre convertido en un simple hombre mortal. Y la número 3, cuando hablamos que se despojó, estamos hablando que el Dios Hijo pasó a existir, el Dios Hijo dejó su posición honrosa de rey y se humilló a sí mismo. O sea, ahora el rey al que los ángeles le servían, al que los 24 ancianos le dicen santo, 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 3 veces santo, ahora viene a ser el humillado. Ahora ya él pasó de ser el rey a venir a servir. Por eso él le dice en Mateo, le dice una palabrita bonita que a casi a nadie me gusta. Él dice: yo estoy entre vosotros como su servidor. Y el Padre le dijo en Juan capítulo 15, le dice, capítulo 14, dice, miren, como yo hice, ahora vayan ustedes y hagan. Pero ¿por qué dice que hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Porque la humillación de Cristo no fue hacerse hombre. Entienda esto que le voy a decir. Hacerse hombre fue despojarse. Hacerse hombre fue negarse a ser Dios y convertirse ahora en hombre. Es negarse a ser él servido para ser ahora el servidor. Eso fue despojarse. Pero cuando hablamos de que se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, estamos hablando de que mira, yo voy, me entrego por ello, obedezco a ti para hacer tu voluntad. Humillarse no es cambiarse de una posición a otra. Humillarse es que cuando te cambia y pasa a esta posición, en esta posición cumple el mandato de Dios. Lo que le estoy diciendo, que la peor humillación de Cristo no fue hacerse hombre, es como hombre obedecer a Dios. Lo que nosotros se nos complica. Póngase para que usted vea que humillarse es más difícil que despojarse. Póngase para que usted vea. Yo me pongo aquí, no hay problema, aquí yo estoy tranquilo. Pero en ese lugar obedecer es difícil.
Y Cristo cumplió este tres mandatos al despojarse, a bajar su rango y ponerse en la posición de hombre. Y en posición de hombre obedecerle a Dios. Su mayor obediencia estuvo en el momento de la cruz. En la cruz, en ese momento donde Él culminó la voluntad de Dios, donde Él se humilló y aceptó ser menospreciado, donde aceptó ser exhibido, allá donde se le cargó todo el pecado, tuvo que decir: Padre, Padre mío, hay la carne, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado solo? Esa fue la peor humillación de Cristo. La peor humillación de Cristo fue tener que soportar en la cruz del Calvario y ver la mirada despreciada de su Padre, porque solamente podía ver pecado. Usted sabe lo difícil quizás que fue para su Padre mirar la cruz y no poder ver a su Hijo glorificado, sino ver el pecado tuyo y el mío sobre sus hombros, y abandonarlo y escuchar el grito de un hijo decir: auxilio, no me abandone. No recibir la respuesta del Padre. Se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Cuando nosotros leemos esa vida, nosotros tenemos que ser agradecidos. Cuando nosotros leemos la vida de Cristo, tenemos que decir verdaderamente: no soy nada, y humillarnos y pedir perdón por las veces que le fallamos. Oye, tú sabes lo que es dejar su lugar, su posición, para venir a hacerse semejante a los hombres y habitar entre los hombres, y en semejanza de hombre tomar tu posición y la mía. Así que cuando veo este pasaje de Filipenses, me doy cuenta de esas dos cosas. Primero, que Cristo era Dios, y segundo, lo que Él hizo ya al despojarse de su trono, al despojarse de su gloria, al despojarse de su posición, al decir: no me importa nada, no escatimo nada, no estimo nada. Me parece escuchar a Cristo diciendo las palabras de Pablo: todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, todo lo que puedo alcanzar, todo lo que he manifestado, yo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. La número 3 es la posición más linda, es lo más lindo que Dios hace con nosotros. Es ese resultado de habernos despojado, es ese resultado de habernos humillado, es ese resultado de habernos entregado a Cristo y decirle: que sea como tú y no como yo diga. Es que dice que de ser igual a Dios y despojarse, vino a ser exaltado. ¿Qué pasó con Cristo cuando se despojó? ¿Qué pasó con Cristo cuando se humilló? ¿Y qué pasó con Cristo cuando cumplió la asignación de Dios en su vida? Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Cuando la palabra, usted escucha la palabra sumo, váyase a nuestra mente infinita, a lo máximo. Dios lo exaltó a lo máximo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, escuche esto, para que en el nombre de Jesús se doblara toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Quizá la humanidad se aparta cada día más de Dios. Quizá la humanidad cada día más entra en los ataques en contra de Cristo. Pero cuando se cumple esa palabra, porque ha de cumplirse, si la palabra de Dios es real, si es verdadera, si la obra de Cristo Redentor en la cruz es verdadera, dice que toda lengua confesará que ese es el Señor. Ahí no está hablando de que todos serán salvos, es otra cosa. Es que la humanidad tendrá que decir en su momento, tal cual dijeron los soldados en la cruz: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Tal vez nosotros seamos de los que glorifiquemos cuando digamos: Jesús es el Señor. Pero muchos lo dirán con lamento. Muchos lo dirán cuando ya no habrá oportunidad, cuando ya lamentablemente solamente le queda reconocer por qué no lo hice a tiempo. Un nombre sobre todo nombre. Pero cuando Cristo se humilla, entonces será exaltado. La pregunta es: ese es Cristo, el libro más transparente que podemos leer sobre la tierra. En Cristo no se da lo que dice Jeremías: engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? En Cristo no se da eso. Cristo tiene un corazón puro, un corazón íntegro, un corazón compasivo, un corazón lleno de amor.
Un corazón misericordioso. Del corazón de Cristo brota la gracia. Del corazón de Cristo brota vida. Pero yo te hago la pregunta. Tú que eres hijo de Dios, ¿qué encuentran en tu libro cuando te leen? Si esto que yo he enseñado en esta tarde fuera el libro de uno de ustedes, encontraría las líneas plasmadas en Filipenses capítulo 2 de cada uno de nosotros. Encontraría un hombre y una mujer que se despoje, que baje de su trono. Él empieza dando una enseñanza poderosa en el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él pasa enseñando todo lo que hubo en Cristo Jesús. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cuál es la posición que tenemos que dejar? El trono que tenemos que dejar. ¿Cuál es aquella posición que estimamos más que llevarnos a la posición de hombre? Cristo fue semejante a Dios y no estimó ser igual a Dios. Ahora, ¿cuál es esa posición que nosotros tenemos que dejar? Si la palabra que nos dice que tenemos que vaciarnos, que tenemos que deshacernos de todo, que tenemos que bajar la posición, ¿cuál es ese despojo que tenemos que hacer? Efesios capítulo 4, verso 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Muchas veces, mira esto, muchas veces nosotros bajamos de rango. Muchas veces nosotros bajamos de rango, bajamos de posición, no estimamos el ser igual a Dios, para poner el ejemplo, y bajamos de posición, pero se nos hace difícil despojarnos. Despojarse quizás es más difícil, porque yo tengo que negarme a mí mismo. Cuando hablamos de despojarme, yo tengo que vaciar miedo, yo tengo que vaciar mi posición, yo tengo que vaciar mis sueños, mis proyectos, yo tengo que vaciarme de todo eso para poder ser semejante a los demás. Para yo poder llegar al nivel de siervo, yo tengo que despojarme de todo lo que yo me creo. Si Efesios nos dice que la pasada manera de vivir estaba viciada conforme a los deseos engañosos, me está mandando a despojarme de todo eso. Me está llamando a tener un corazón semejante a Cristo. Que cuando alguien lea mi vida, pueda leer a Cristo en mí. Imagínate eso. Que cuando alguien abre el libro de la vida de uno de nosotros, puede ver línea tras línea: Cristo, 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 Cristo. Alguien va a tener que decir: Dios mío, ese hombre es nuevo. Lo que veo en él y veo a Cristo. Vístase del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad. Nosotros tenemos que llegar al nivel de la que no. Pido a Dios que lleguemos a ese nivel. Se lo digo porque muchas veces nosotros no hemos rebajado, hemos dejado nuestra posición, pero en el caminar con Cristo se nos está complicando el despojar, se nos está complicando. En Romanos capítulo 6, verso 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Una vez dije, no sé si fue aquí, que yo entendía que mi mayor pecado era la música secular. Se me complicaba venir a los pies de Cristo, porque cada vez que yo pensaba que tenía que dejar de escuchar X música y dejar de bailar, yo no imaginaba eso. Y mirándolo desde un punto de vista, eso es insignificante. Es un pecado bíblico en comparación cuando di el paso de fe, lleno de odio, de orgullo, de rencor, de envidia, de egoísmo. Cuando se comenzaron a manifestar las obras de la carne en mí, fue que yo dije: ay, mi madre, yo pensaba que era la música. Por tanto, nuestro cuerpo de pecado fue crucificado. Ya nosotros no le servimos al pecado. Es de eso que Cristo le está llamando a despojarnos. No es simplemente de la oposición, es de lo que tenemos, de lo que somos.
somos, de lo que está en nuestro corazón. Ese es el perverso de esos pensamientos malignos. ¿Y por qué debemos lograr lo que Cristo logró? Porque cuando yo leo la secuencia de lo que sucede en la vida de un hombre y una mujer de Dios, me doy cuenta que hasta que esos 3 pasos no se cumplen, o hasta que esos 2 pasos no se cumplen, el tercero no se da. Nadie en la posición que se cree tener se puede despojar. Y nadie que se despoje, que no se despoje, puede ser exaltado. Por eso dije al principio, si de algo yo estoy seguro, es que Dios quiere bendecirnos. Como profeta de Dios, yo estoy convencido y lo declaro que Dios quiere bendecirnos, que Dios quiere usarnos, que Dios quiere manifestar su gloria en nosotros. Pero hasta que no bajemos a la condición de siervo y en condición de siervo nos despojemos, no vamos a lograr la humillación. Nadie en su posición se humilla. Nadie. Escucha lo que le digo, nadie en su posición de rey se humilla. Hasta que no deje el palacio, no puede ir a la casa de la viuda. Mateo lo dice de la siguiente manera: porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla, el que se humilla. Me gusta que no dice el que se arrepiente, el que se convierte, el que va a la iglesia, el pastor, el profeta. No, el que se humilla. Porque si de algo está plagada la iglesia, de pastores que no se humillan. Recuerden que cuando hablamos de humillarse, es que cuando tú cambias tu posición de rey a siervo y bajas de tu posición en siervo, te despoja, obedece la voluntad de Dios, camina según lo que Él te dice, camina conforme a lo que Él tiene determinado para ti. Él dice, ok, no hay nadie, heme aquí, envíame a mí. En condición de siervo tú te humillas. Y concluyo, póngase de pie. Concluyo con la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 6. Oiga lo que dice la Biblia. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Escucha, pueblo, y que me escuche esta palabra. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué echando toda ansiedad? Porque Él dice que nos humillemos bajo la mano poderosa de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Ahí habla de ansiedad, porque la ansiedad es que está en desesperación en nosotros. Pero si tú echas la ansiedad, la desesperación sobre en el tiempo de Él, es que vamos a ser exaltados, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. ¿Te quieres que le diga algo? Muchos de nosotros no hemos sido exaltados porque no nos hemos humillado. Todos nosotros estamos esperando el poder. Todos nosotros estamos esperando la visitación de Dios. Yo sé que Él viene, pero echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de los tuyos. Él tiene cuidado de lo que te pertenece. Él tiene cuidado de tus sueños. Él tiene cuidado de tu propósito. Él tiene cuidado completo de tu vida. Dios paga y paga luego. Iglesia, procura que cuando te lean, puedan leer a Cristo en tu vida, puedan encontrar a Cristo reflejado en cada línea de tu libro, puedan encontrar el amor de Cristo en cada palabra que tú hablas, puedan encontrar el amor de Cristo en cada acción tuya, en cada pensamiento, puedan encontrar la compasión y la gracia de Cristo en cada obra que hace. Que el libro de nosotros sea transparente. Levanta tu mano derecha y oro por la iglesia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ahora yo oro por tu iglesia. Me pongo a la brecha por cada uno de tus hijos, para que nosotros podamos, Dios mío, humillarnos y tomar la forma de siervo. Podamos despojarnos de todo aquello, de todo peso y de todo pecado que nos asedia, y podamos correr con paciencia esta carrera hasta llegar a la meta. En el nombre poderoso de Jesús, ponemos nuestro libro, que es nuestro corazón, delante de ti, para que tú seas que escriba cada línea, cada oración, cada capítulo, cada estrofa de nuestro libro, sea tú escribiéndola con la palma de tu mano, para que nosotros